Hola amigos, este es el segundo video del día de hoy, donde vamos a estar hablando de ahora. En este preciso momento vamos a hacer lo que es la fluidificación del agua, aplicar espacios magnéticos al agua para que ustedes vean cómo lo pueden hacer, ustedes mismos lo pueden hacer en la casa. Dar una explicacióncita simple sobre eso, explicar lo que es el péndulo, qué propósito tiene, que siempre debemos decir que el péndulo es opcional. Eso no es sacramental ni aparece en la codificación. Eso es simplemente una conveniencia para que ustedes, las personas que no tienen casa espírita y no tienen forma de llegar a ningún lugar de casas espíritas en el mundo entero, puedan utilizarlo y lo están utilizando en sus casas. ¿Okay? Y vamos a estar hablando de diferentes temas. Específicamente el tema del día de hoy, que es cómo podemos perdonar a una persona que nos hizo mal en el pasado. En este caso, un padre o una madre que hizo cosas deshonestas con sus hijos, hijitos pequeños, y que ahora estas personas tienen ese tipo de preocupación, ese tipo de odio, ese tipo de sufrimiento, y cómo el espiritismo le puede ayudar. En base a lo que hemos leído, vamos a dialogar sobre ese tema. ¿Okay? Ese es el segundo video del día de hoy que vamos a hablar sobre eso. Ok, tú me estás diciendo que mi amigo, ¿quién hizo el comentario? Sergio. Sí, Sergio, vamos a aprender a amar a todo el mundo. Todos los que nos tiren, todos los que nos digan fanáticos, todos los que digan lo que sea de espiritismo, que nosotros le llevemos un mensaje de amor. Y tú, cuando te encuentres con una situación en un foro o lo que sea, yo recomiendo y yo lo voy a hacer, es que vamos a predicar el espiritismo. Si tú no crees en la oración, te lo respeto. Yo creo en la oración, porque lo dice la codificación. Yo no creo que el espiritismo deba ser laico ni laicista, porque eso separa. Vamos a darle a todas esas personas cátedra de lo que dice la codificación. Con eso nosotros damos una contribución y no caemos en el punto donde nos tilden de fanáticos o que nos tilden de personas que no queremos, simplemente más que enfocados en una cosa. A mí me han tildado de fanático porque yo me concentro en la codificación. ¿Y por qué me concentro en la codificación? Porque a mí me dijeron los espíritus que hablara solamente de Kardec y de los 5 libros. Y para sorpresa mía, me vengo a dar cuenta que tenía más razón que nada, porque nadie estaba predicando la codificación exclusivamente. Todo el mundo predicaba de diferentes cosas que no tenían que ver nada con la codificación. Y eso no mejora bajo ninguna circunstancia el comportamiento de los seres humanos. Entonces por eso es que yo estoy ahí y me voy a enfocar en eso. Y ninguno hablaba del bien común, de adelantamiento espiritual, cómo es que debemos caminar para lograr el adelantamiento. Sí, dice ella, pues Laura está puntualizando eso, es posible que haga un video sobre ese punto, de que pues en esta divulgación se ha sacado a relucir cosas importantísimas que tú como espírita debes saber. Y la más preponderante es cómo tú manejar un mal espíritu cuando llega. Cuando llega un mal espíritu, tú lo puedes manejar. Tú tienes que saber que tú tienes el poder, que tú tienes la capacidad, tú tienes la información, el know-how, que le dicen en Estados Unidos, el conocimiento de cómo tú manejar un mal espíritu, para que no te mangonee más la vida, para que se salga del camino y no dejes que tú dejes de progresar. Entonces se ha hablado de lo que es conocer el espíritu protector. Y yo lo he demostrado en los últimos 2 años que estoy por la televisión y en 4 años que presento esta divulgación, que el espíritu protector es preponderante conocer. No hay ninguna excusa de ningún. Si un espírita te dice a ti, tú le dices, mira, pero para que veas el programa de Fran, porque allí se presenta el espíritu protector, y te dice, no, el espíritu protector, eso tú no lo tienes que naciste, no tienes que conocerlo. Tú inmediatamente tú tienes que evaluar esas palabras. Tú le puedes decir, ok, está bien, yo te invité si tú quieres, pero estás incorrecto, porque el espíritu protector es necesario conocerlo inmediatamente, para que tú puedas saber si tú tienes mediunidad primero, y segundo, que en el momento que tú lo conoces está a tu lado, para ayudarte a caminar los peldaños de esta vida. Entonces, nadie ha predicado de lo que es no a la incorporación. Eso es lo más serio que puede existir, de que en una casa espírita se permite incorporación y no se explique, de que eso tiene unos riesgos espirituales terribles contra el medio que lo hacen en ocasiones o que se presta a hacerlo, o que lo ha hecho siempre y no, yo lo he hecho toda la vida. Bueno, y no ha salido de esa ignorancia de que eso es muy perjudicial para él y para las personas que puedan estar allí, que no estén preparados. Si un medium que cae en trance y practica eso todo el tiempo, me indica a mí que los demás medios que están allí no están preparados tampoco. Me disculpan, pero le cae el sello, porque una persona que lee la codificación sabe que para poder estar en una situación como esa, lo primero que tenemos que atajarle en un espíritu inferior o impuro que tenga control de una persona.
o del corazón, o que se les meta, porque para eso están ellos allí, para hacer desobcepciones. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando? Vamos a estar como el hombre que dice el número de la lotería después que salió el número. Eso lo dice cualquiera. Usted está allí para una desobsesión, para manejar unos casos de personas que tienen una obsesión de unos espíritus que se metieron y ahora hay que sacarlo. Eso es una desobsesión que hay que trabajarla en el espiritismo. No podemos desligarnos de eso. Hay casas espíritas que cuando viene una... No, aquí no se trata de eso. Váyase al otro lado. Y lo sacan de allí y esa gente va ahí sufriente y no sabe ni qué hacer. Y entonces, cuando está la responsabilidad de un medio, que es lo que aprendemos en la codificación, que tiene que manejar lo que es moralización de los espíritus. ¿Alguna otra pregunta, Laura? La solución que se acerque más a la verdad será la que se adecue mejor a los atributos de Dios, es decir, su soberana bondad y justicia. Alan Kardec, Génesis, capítulo 11. ¿Quién dijo eso? Omar Galindo. Anda, dale otra vez. La solución que se acerque más a la verdad será la que se adecue mejor a los atributos de Dios, es decir, su soberana bondad y justicia. Alan Kardec, el Génesis, capítulo 2, 19. Qué lindo, gracias. Ahí está. Ok, voy a hacer una encuesta para esto que voy a hablar. Es sencillo, aquí no aparece su nombre. Usted no me tiene que decir que me pasó eso. Usted cuando le da sí o no, usted me está indicando a mí cuántas personas tienen ese problema. Yo tengo personas que estoy trabajando esta semana mediante el chat y las comunicaciones que tenemos por email, donde es duro, te pone a llorar las situaciones en términos de que están todavía heridos de los padres o de las madres, pero en este caso padres que han abusado sexualmente de sus hijos por muchos años. Nunca jamás fueron presentados o denunciados a las autoridades y ellos se aprovecharon de eso y son espíritus inferiores e impuros que se aprovecharon la oportunidad de haber tenido una familia. Y el propósito de yo presentar eso es que nosotros tenemos una explicación para eso. No es una justificación, pero es una razón que podemos presentarle para análisis, para que usted entienda cómo funciona el mundo espiritual y usted tenga la oportunidad de también evaluarlo en situaciones personales. Pero estoy poniendo aquí, ¿ha tenido un trato inadecuado de sus padres en algún momento? La contestación primera es sí, no, y la tercera puede ser, ¿qué otra opción puede ser? La sí, no, la estoy teniendo. ¿Qué hago? ¿Verdad? Esas tres opciones. Yo espero que usted su browser le dé esa opción. Mírala. ¿Has tenido un trato inadecuado de tus padres en algún momento de tu vida? Sí, no, la estoy teniendo, ¿qué hago? Y eso que la estoy teniendo, ¿qué hago? Pues es importante que en este momento tomemos nota de eso. En el caso mío, yo le brinco por encima porque no quiero que aparezca mi voto. Pero si usted está teniendo esa situación, hay 4 personas que dicen que no, nunca la han tenido. Excelente. Hay una persona que sí la ha tenido. La pregunta es que ya va relacionada. Qué bueno, tienen la oportunidad de los que están conectados, que son 27 personas. Qué lindo, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias. Ustedes son fanáticos también. Así que no piensen que no van a estar conectados ahí a eso, que les dicen que somos fanáticos. Yo soy fanático del espiritismo, sí señor. Y pues, si ser fanático es porque yo amo la filosofía, yo soy fanático. Pero yo tengo raciocinio y yo lo mido. Y yo estoy en todo momento midiendo lo que dijeron los espíritus. No se crean que yo le pongo mucha atención. Esa preguntita, ¿y por qué el espíritu dijo eso? Y me ubico en eso. 2 personas, Dios mío.
Ay, Dios mío. 33 personas 33% de los que han votado dicen que han tenido una experiencia donde sus papás. Yo sí quiero marcar hoy. Ok. Quería que vean 4. Debiste haber puesto. Bueno. Lo que puedes hacer es apagar y prenderlo y cuenta. Ok. Ok. Estamos en esa. Hoy está funcionando el sistema. 7 personas están subiendo que no han tenido la situación. Bueno, pero el que ha tenido eso necesita una orientación. Y me imagino que una próxima pregunta es: ¿qué tiene que decir el espiritismo sobre eso? Bueno, yo voy a poner mi oposición, voy a presentar lo que dice la codificación en alguna de sus partes y voy a dar un resumen sobre esto. 4 personas, wow. O sea, ay, Dios mío. Estoy emocionado. El pensar de que esto afecta a tantas personas y las toca para el resto de su vida. Si un espíritu de eso hubiese tenido la oportunidad de que le lleváramos el espiritismo y pudiera haber cambiado y no hecho sufrir a su familia. Es triste cuando tú ves que las personas se pelean unos a otros en el espiritismo por lo que tú dices, lo que no dices, y no hacen nada para evitar esto. Es triste. De esa hay en este momento se supone que hayan 4 personas. 8 personas no han tenido eso. Y 5 personas han tenido eso. Casi de los que tienen oportunidad de votar en sus pantallas. De 28 personas que están conectadas. Tenemos aquí unas 12 personas que se han manifestado. La mitad todavía no han dicho nada. No sé si tienen acceso o no a esa oportunidad de decir sí o no. Si hay alguien que esté viviendo eso en estos momentos, voy a dar unos minutos para ese poll, pero vamos entonces, Laura, a hacer la magnetización del agua. Laura, si me quieres ayudar o... Ok, Laura está en su departamento porque yo cuando mando el fluido cósmico me descargo y me da mucho cansancio también. Sergio Mazo dice, ¿cuál es la suposición de Sergio? Lo que está preguntando sobre causa y efecto. Que si tú asesinas a una persona, eso se va a tratar ahora. no quieres decir que ella te haya asesinado en otra vida. Excelente pregunta. Excelente. Ese es el pensamiento que quiero para este tema. Y vamos a hablar de causa y efecto. Y de eso precisamente se trata este tema, cómo nosotros lo podemos manejar como espíritas. Y yo quiero prepararlos a ustedes, que ustedes aprendan, si hoy no lo saben, que lo pueden aplicar a su vida y lo pueden aplicar a todas las personas que se acercan a ustedes con situaciones increíbles, que nadie puede darle una explicación y ningún consuelo, y con este conocimiento que adquirimos hoy, pues podemos hablar sobre eso. Voy a compartir con ustedes un artículo que yo escribí. Bueno, no sale lo que yo quería, pero voy a utilizar ¿Por qué sufrimos tanto en la vida? Te preguntan. ¿Por qué Dios me ha abandonado? Pero ¿sabes qué? Tú mismo elegiste las pruebas. Noticia nueva para los nuevos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Frank, que yo estoy sufriendo de estas cosas, hasta una situación como esa con mis padres? Porque yo decidí que eso pasara así. Pues el libro de los espíritus dice, en la pregunta número 258, la elección de las pruebas, dice, en estado errante, que es cuando uno está desencarnado, errante, y antes de iniciar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Eso es la pregunta de Kardec. El mismo espíritu, dicen los espíritus, escoge el tipo de pruebas a que quiere ser sometido, y en esto consiste su libre albedrío. El libre albedrío es lo que funciona en el mundo espiritual. Y cuando usted viene a una imposición en un sitio, le digan a usted, no, usted tiene que hacer esto aquí, olvídese el libre albedrío, le está violando su libre albedrío. Y eso no es lo que enseña. El espiritismo enseña claramente que el libre albedrío funciona para todos. Los espíritus encarnados, para los desencarnados. Porque es que yo digo, hay que moralizar a los espíritus desencarnados.
¿Pero por qué? ¿Y por qué no es bueno que se le dé reiki a una persona y no se hable con el espíritu protector? O sea, Perdón, espíritu. con el espíritu que está ocasionando el problema en una cama, van y le dan reiki y no consideran nunca que ese espíritu tiene libre albedrío. Lo único que dicen, no, pero que él se está portando mal y está haciendo cosas malas, hay que sacarlo. Cuando ellos justifican el darle reiki, que son latigazos a un espíritu, sin considerar que ese espíritu, aunque sea malo, tiene libre albedrío. Nosotros los espiritistas sí entendemos que eso es importante. Cuando vamos a dar pases y estamos en un tratamiento de desobsesión, luchamos para que ese espíritu se arrepienta y que entienda la situación y que vamos a darle pases magnéticos para curar a la persona y que le va a afectar a él para que se tenga que desprender e irse y se convence que se vaya. O sea, pero cuando se le va a dar ese latigazo, que es como un latigazo el pase magnético, al espíritu, porque cuando tú le das un pase magnético a una persona buena, lo recibe como algo bien bueno, pero un espíritu inferior, impuro, cuando tú le das un pase magnético, es como si le cogieras un latigazo, un látigo y lo desprendieras. Entonces, de eso se trata. Quiere decir que una persona también, como dice Susana, que haya pasado por este problema, puede haber sido una persona que no sea ella, sino un familiar, puede ponerme ahí si está pasando o no está pasando, o si lo está teniendo ahora mismo con alguien. Bueno, nadie ha aparecido, pero vamos a suponer que es una. ¿Vas a hablar de los comentarios? ¿Vas a hablar del tema? Si es del tema y los comentarios del tema. Sí, Nelly Rosa dice, a mí me asesinaron a mi hijo hace 3 años y a mi esposo hace 11 meses. ¿Acaso yo estoy pagando por alguna culpa? Excelente pregunta. Según el espiritismo y de acuerdo a lo que yo acabo de leer, dice que el alma, vamos a poner en perspectiva, un papá tiene 5 hijos pequeños, 3, 4, 5 años. La esposa trabaja afuera y se encuentran estos niños a expensas de su propio padre, y este padre es un alcohólico y abusa de sus hijas, señoritas, hijas, las mujeres, sexualmente, las toca. Y cualquier persona puede decir, pero es que el alcohol ocasiona que él haga eso. Pero en este caso, lo más que le duele a mi amiga es que lo hacía cuando estaba sobrio. Y eso es lo que a ella le duele, porque ella podría justificar de que, bueno, si es la persona que era adicta al licor y entonces perdía su juicio, pero estando bien, con ese tipo de mala maña, esos comportamientos lujuriosos de sensualidad con sus propios hijos sin respetar eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué ella? Y me pregunta a mí, yo estoy trabajando con ella y yo creo que me está viendo, y si me está viendo, te quiero mucho y tocaste en mi corazón, en lo más profundo de mi alma hoy, porque tienes que haber vivido una vida de mucho sufrimiento, tener eso. Y yo quiero ayudarte a que tú puedas perdonar, que era la pregunta tuya, Franco, ¿cómo puedo perdonar una situación como esa? Es difícil. Yo tengo que explicarte primero de dónde surge, cómo surgió, y posiblemente eso te pueda ayudar. Aquellos que no han leído la codificación, lo primero que te hacen es te hacen una regresión al pasado y a buscar esa información del pasado. Mire, señores, si eso es algo que usted no tiene que ir al pasado a buscarlo, eso sabe que es un espíritu que viene y trae ese mal comportamiento y lo demuestra en una vida presente. ¿Para qué tenemos que saber de dónde salió si eso se está comportando y está abusando y haciendo lo que no tiene que hacer? Yo no necesito hacer una regresión para eso. Yo tengo que basarme en los hechos, y los hechos del presente tenemos que evaluarlos. Ok, ese ser humano que hizo eso ahora le dice a su hija que porque ella no lo quiere. Y ella dice, ¿con qué desfachatez él me dice a mí que porque yo no lo quiero cuando yo estoy herida todavía de cuando yo era chiquita, que él me hacía eso? Eso podría tener una connotación que no sé, y especulo en eso, de que él se haya arrepentido, pero no demuestra arrepentimiento, no pidió perdón.
Entonces quiere decir que él, ese pensamiento, él entiende pues que él lo hizo y que era normal. Si eso es así, ese espíritu que se manifestó ahí es un espíritu perverso, malo, incoherente, imperfecto, que vino a esta vida a hacer una barbaridad como esa, y lo hizo con todo el propósito de hacerlo. No le importó el daño que le estaba haciendo a esos niños. Y se justificó primero porque estaba bebiendo y después porque le gustaba eso. Y eso es algo que el ser humano en su comportamiento significa que su alma está desmoralizada, que no conoce nada de lo que es el bien común. Y cuando nosotros cogemos casos como esos y los educamos y le enseñamos esos pensamientos, esos comportamientos, se tienen que ir en esta vida, no en otra. Esa persona, si en este momento todavía no ha reconocido eso, le va a tocar que cuando desencarne va a volver a hacer lo mismo, o se lo van a hacer a él, o él va a ser una mujercita, una niña, y le van a hacer eso a su papá. Eso es lo que explica el espiritismo. ¿Y por qué? Porque el espiritismo dice que nosotros escogemos nuestras pruebas. Y dice la pregunta número 258 del libro de los espíritus. Kardec le pregunta: en estado errante y antes de iniciar, ay, yo siento aquí, Dios mío, esto que está aquí hoy, Galíndez, esto es caviar. Y antes de iniciar una nueva existencia corporal, tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que sucederá durante la vida próxima. Este señor que está haciendo esa barbaridad desencarna mañana. Cuando él llega al mundo espiritual, es un espíritu malo, perverso, y hay que moralizarlo, si no va a estar un tiempo en padecimientos morales como parte de las pruebas que tiene que pasar por eso. Pero llega el momento que tiene que encarnar nuevamente. Él tiene libre albedrío, según esto que está aquí, porque el espíritu dijo, él mismo escoge el tipo de prueba a que quiere ser sometido, y en esto consiste su libre albedrío. Quiere decir que él va a decidir a pasar por una situación que tiene que reparar del mal que hizo, y muy posiblemente va a tener que escoger en que él sea abusado, y que a él le va a pasar eso. Entonces Laura y yo estábamos hablando del tema hoy. Ok, él vino a esta vida y posiblemente su decisión antes de esta vida pudo haber sido que él se iba a encontrar con unas situaciones, y que la lujuria que va mayor que él, y que es lo que predomina en su mente, lo llevó a hacer esta atrocidad. Pues entonces, cuando él hace esto, posiblemente no estaba preparado de antemano, pero el libre albedrío abre la puerta para que, como causa y efecto, él decidió venir a una vida, y que en esa vida se sirvió de lo que es la lujuria, y eso ocasionó que a su misma familia la acelerara. Pues entonces ahí creó en ese momento karma, o lo que no es karma, porque tenemos que aprender estos términos. Causa y efecto es lo que usa el espiritismo. Pero lo que se le llama karma, que todo el mundo karma, no es causa y efecto, es efecto. Karma significa efecto. El efecto que él va a tener en esto es que va a tener que pagar por eso, y va a tener que sufrir. Entonces, si eso sirve a mi amiga de algún consuelo, que se sienta que ella va a ser reivindicada por eso, porque ese ser que de esta manera no ha pedido perdón, y no ha cambiado, y ni se ha dado cuenta, va a llegar un momento dado, porque nada se queda sin que se pague. Pero entonces viene la tercera pregunta, y yo te la hago a ti: pero ¿por qué ella tiene que pasar por eso? ¿Por qué tengo yo que pasar por eso? ¿Y cuál sería la contestación? Ahí es donde yo quiero llegar, porque tú vienes y encuentras que estás sufriendo y no puedes superar esa prueba, y vienes y dices claramente que no te toca a ti así. ¿Por qué tienes que sufrir algo que tú no sabes por qué lo estás sufriendo, y que viene un perverso como eso, que se llama su papá, y viene y le hace una barbaridad como esa, y le roncha de, si tiene, digamos, 25 años, 30 años, la mitad de su vida está ronchada por medio de eso? Pero ella, gracias a Dios, llegó al espiritismo. Ahora ella da sus clasecitas, y ella quiere sentirse digna de lo que está haciendo. Me pregunte, y vamos a analizarlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces la tercera pregunta que viene: ¿por qué entonces le toca a ella? Ya sabemos que él escogió su prueba, y que viene de reencarnación, y que él, asumimos que él va a tener que enfrentar esa maldad que él hizo. Sea la razón que sea, que un espíritu se le metió, pero él va a enfrentar eso en una próxima encarnación. ¡Viva la reencarnación! Porque la reencarnación reivindica y trae justicia. Y ese que hizo ese mal tiene que pagar por eso. Eso no nos preocupemos ahora, ya eso pasó.
van 25, no saben los años que sean. Y en este momento estamos analizando lo que le pasó a ella. Ella no lo entiende y tenemos que explicarlo. Y nosotros tenemos que aprender como espíritas que estas cosas pasan y pasan todos los días. La contestación es lo más sencillo posible. Ella está pasando por eso porque ella fue parte de una situación similar en el pasado. Y ahora le toca pasar el resultado de eso. Pero eso no es justo, Fran. Yo no me acuerdo. Eso está, el mundo espiritual está así. Si fuera como nosotros quisiéramos, pues las cosas serían diferentes. Las cosas no tenían la función que ser. Vamos a ver lo que dice en esa misma pregunta, una contestación que está parte de eso, que es la 258A, que dice: ¿no es entonces Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? Porque tú puedes decir, pero si eso que le está pasando a ella, Dios lo permitió, o es que ella está teniendo un castigo que Dios le está dando. Y ese es el error que tenemos que eliminar todos los espíritus primero y todas las personas que vengan nuevos, de que Dios no premia ni castiga. Nunca le eche la culpa a Dios. Yo veo películas que se han hecho completas, son éxitos, y lo primero que hacen con una catástrofe, Dios tuvo la culpa. Dios tuvo la culpa, Dios lo permitió. Es más, voy a citar y aprovechar esta oportunidad de una película que se hizo hace un tiempo atrás. Y esto fue de la vida real. Donde Clyde Staple Lewis, un profesor de Oxford, la Universidad de Oxford, Inglaterra, él tenía la oportunidad de disertar de los libros que él escribía, y él tenía una frase muy importante cuando la persona le decía: pero ¿por qué esa catástrofe? ¿Por qué esa Segunda Guerra Mundial que murieron tantas personas, estaba tan pegado a ellos en ese momento? Y él en el podio allá en la Universidad de Oxford dijo: el dolor es el megáfono de Dios para animar a un mundo sordo. El dolor es el megáfono de Dios para animar a un mundo sordo. ¿Qué implica eso, Mr. Clyde Staple Lewis? Que él está indicando de que Dios castiga. Y que Dios utiliza el dolor para decirle a la humanidad que está sorda, de que el dolor es para que ellos se pongan las pilas, se enderecen. Y eso no es correcto. El espiritismo no enseña eso. Y no es parte de lo que debe ser, porque Dios no es responsable de tu libre albedrío. Y se ha establecido aquí, que en la 258, que todos los espíritus dijeron: tienes libre albedrío. Y el libre albedrío aplica a cuando estás encarnado, cuando estás desencarnado y cuando estás decidiendo tus pruebas para el futuro. Eso está bien definido. Entonces Kardec dice en la 258A, pregunta: ¿no es entonces Dios quien le impone a la tribulación de la vida como castigo? Nada, dice los espíritus, nada acontece sin permiso de Dios, por cuanto es Él quien ha establecido todas las leyes que rigen el universo. Preguntaréis, ¿por qué ha hecho tal ley en lugar de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, Él le deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias sin obstruir para nada su porvenir. En el momento que Dios dijo: tú tienes libre albedrío, tú decides lo que tú quieras hacer. Tiraste una bomba atómica y mató a millones de personas, y ahí millones de personas murieron porque murieron por las cosas que le habían hecho anteriormente. Como consecuencia de eso, eso es causa y efecto. ¿Y quién le echa la culpa? No le eche la culpa a Dios, al que tiró la bomba atómica, al que la creó, al que se prestó para eso. Y ellos, como consecuencia del libre albedrío que ellos van a tener en el momento de reencarnar para poder optar por ser espíritu puro y perfecto, tienen que pasar por un montón de vicisitudes. Entonces nos encontramos en la vida con un padre que viene y le hace eso a sus hijos, no le importa nada, pero él va a pagar por eso. Y eso nos tiene que servir de satisfacción de que eso va a pasar. Yo le tengo que decir a mi amiga: tienes que amarlo, porque ella está tratando de hacer lo que yo le estoy diciendo en videos anteriores. La única manera que tú puedes salir de ese hoyo es aceptando que eso está ocurriendo, primero porque él violó las reglas y tiene que pagar por eso. Eso te ayuda en tu mente, por lo menos alguien le va a castigar. Y en el otro caso, tu responsabilidad. Que yo sufrí, que yo fui víctima, sí, pero tú fuiste víctima porque tú tuviste algo en el pasado que ocasionó que tú fueras víctima hoy. Si tú no hubieses sido víctima en el pasado,
por una situación como esa, eso no te hubiese pasado jamás. Yo no lo justifico, yo no quiero tratar de en este momento que tú, pero tienes que entenderlo. Un marido que viene, tiene 4 hijos o 4 hijas, él es el único sostén de la casa y le dio con enamorarse y dejó a la esposa con las hijas, lo dejó en la calle, y se fue con la querida, y todo lo que tenía que darle de recursos a sus hijos y a su esposa se lo dio a la nueva, a la querida, por un acto de lujuria, un acto de sensualidad. Y me pregunta a mí, ¿qué es esto, Fran? No puedo. Entonces yo tengo que llevar al punto de decir, tienes que perdonarlo. Si él no va a ser tu marido nuevamente, no le inculque a tus hijas de que lo odien. Porque este es el proceso evolutivo. Él tiene que pagar por eso. Y él va a pagar en su momento. ¿Cuándo? En su momento. Y tus hijas no se van a afectar emocionalmente porque tú le digas en la mente, porque si tú lo haces como madre, tú estás ocasionando que esas hijas le cojan un rencor a su papá, que aunque él se lo merece, pero tú estás ocasionando que la vida de esa muchacha no sea lo feliz que debe ser. Cuando debería ser tú como madre, decir, vamos a manejar esto, vamos a amarlo y vamos a sobrepasar eso. Pero no es de palo, Fran. Pero es que es la única manera de manejar esto en el mundo espiritual. O sea, que todo tiene causa y efecto, amigos. No se olviden de eso. Eso es real. Usted le está pasando algo hoy, el día de hoy, lo despidieron del trabajo, o usted está pasando lo difícil, que hay una justificación. Vino con una enfermedad terminal, tienes que llegar a la resignación. ¿Qué nosotros predicamos aquí todos los días? Resignación. Tienes que aprender a resignarte. ¿Por qué? Porque tú eres parte de esa fórmula que ocasiona que tú estés sufriendo lo que estás sufriendo. Es cruel, pero es lo real. Ajá, Laura. Nada se escapa, ¿no? Nada se puede escapar. Laura me estaba diciendo hoy cuando discutimos el caso de cómo es la situación de los homosexuales. Los amigos homosexuales, que es un tema bien controversial, bien difícil. Le pasa su vida, tienen que decidir, no son espíritus equivocados como dicen por ahí algunas personas, sino que vienen con una decisión por su libre albedrío y que el espíritu está completamente en sus funciones y sabe que viene de unas encarnaciones anteriores y que en esas encarnaciones anteriores tenía ese comportamiento, viene dentro de su psique, como ellos justifican y los médicos justifican y todo el mundo justifica. Eso no es una enfermedad, eso es algo que viene dentro, perfecto, pero tiene que pasar por lo mismo. Entonces llega por lo mismo los curas, como vienen ahora con el celibato. Entonces los curas que tienen que vienen y son curas o son monjas o lo que sea y tienen como condición de esa función el celibato, que no pueden producir ni reproducir ni nada de eso, se tienen que abstener de todo contacto físico. Ellos violan esa regla cuando se supone que vienen a encarnar a limpiar esa parte de una vida anterior. No, pues Fran, pero tú estás generalizando. Es real. ¿Cómo tú vienes a pasar una prueba que se te impone que tienes que tener, que no puedes tener sexo? ¿Por qué? Porque tienes ese mismo patrón de comportamiento del pasado y te están dando una oportunidad en una reencarnación que tú mismo escogiste y tú violaste esa regla. ¿Por qué no tuviste abstención y desarrollaste y te enderezaste y hiciste lo que tenías que hacer? Pero que el celibato no es aceptado. Claro que no. En el mundo contemporáneo no se debe, y en los espíritus dijeron que no, eso no lleva a ningún lado. Pero esa persona que ha decidido en su vida anterior ser eso, lo tiene como regla. Y como regla tiene que cumplirla para poder pasar esa prueba. Él al romperla, vuelve otra vez al ciclo. Y viene otra vez en una próxima ocasión, le va a hacer lo mismo. Hasta que eso no se rompa y se cumpla con la regla de ser abstenido por completo, de no hacerlo, porque eso lo hizo en el pasado y no puede seguirlo haciendo, porque él lo escogió. No por lo que yo decido o que yo opine, sino porque él lo escogió. Porque él tiene libre albedrío. Pues entonces ahí empieza el mismo ciclo. Lo mismo pasa con el hombre de las 4 hijas, que las dejó. Y entonces ahí es donde está la prueba de la persona que está sufriendo eso, que es la esposa, y quiere entenderlo y quiere amarlo, pero se encuentra que él es un patán, que él fue una persona que no se merece nada de eso, por lo que le hizo sufrir. Entonces ahí es donde empezamos todo el tiempo nuestras decisiones. Tú y yo, todos los que están viendo, todos los que están conectados, ustedes están pasando por pruebas. Como ustedes se comporten en esa prueba, como ustedes se presenten, como ustedes se evalúen, como ustedes lo quieran poner, tienen que reconocer de primera instancia. Y cuando alguien le pregunte, que mi hermana tiene una enfermedad terminal, Susana, si estás ahí,
el casito de anoche. Y lo que tratamos Laura y yo fue consolarla, tranquilizarla. Pero hay que explicarle de que nosotros somos responsables por el libre albedrío de lo que nos pasa hoy. Y ella está sufriendo en carne propia lo que le está pasando a la hermana. Y ella no puede soportar que su hermana tenga una enfermedad terminal y que su hermano murió y desencarnó y que eso le está ocasionando a ella un caos en su mente. Y está como loca por ahí enviando a todo el mundo que oren por ella y no se da cuenta que llegó el momento que tiene que evaluar su función, su parte en este negocio. Porque ella es parte de esto. Y ese sufrimiento que ella está recibiendo es porque ella, de algún momento dado en su pasado, también tuvo una situación que ocasiona que este sufrimiento de hoy. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como espíritas para consolar una situación como esa? Ponerle los puntos sobre, tirar las cartas en la mesa. Que no todo es echarle la culpa a Dios. No todo, no que yo soy bueno o yo soy buena. No que yo no me lo merezco. O no que yo no me acuerdo del pasado y te vas a una regresión con alguien y te cobra dinero y traes esa información para acá. Es simplemente y sencillamente saber de que te tienes que llegar a la resignación y decirle, yo lo acepto. No, y no tan solo eso, dar gracias porque ya saldamos una deuda. O sea, tú tienes que dar gracias por eso, porque ya tú llegaste a eso, lo reconociste, ya lo saldaste, ya no tienes que volver por eso. Ahora, si tú te opones y te pones en el medio y empiezas a echarle la culpa a Dios, no llega a la resignación y empiezas a murmurar de Dios o de cualquier cosa, vas a seguir en lo mismo. Y sufriste en esta ocasión eso y en otra reencarnación y vas a sufrir lo mismo. Vas a llegar al mismo punto. Porque hasta que tú no liberes eso, y por eso es importante que yo enfatizo, nosotros hacemos la oración magnética de la semana. Perfecto. Y la enviamos por ahí, va por la mente, y Kardec dice que eso va con una potencia increíble y se puede considerar como una magnetización mental. Y hay algunos que me critican, ¿no? ¿Cómo es posible que se desprenda el espíritu con esa oración? Sí, allá llega esa oración y coge ese espíritu denso que tenía 16 años y tenía 4 espíritus que lo estaban molestando y se fueron. En virtud a esa oración. Ahora, Enzo le corresponde caminar. Esto es un niñito de Argentina que trabajamos la semana pasada, de caminar bien, de mejorarse todos los días, de evitar los focos y hacer las cosas bien para que esos espíritus no vuelvan. Muchos me llamaron, pero fíjate una cosa, está bien, la oración me ayudó, pero tengo miedo que vuelva y ahí es donde yo me molesto. Y pues ¿dónde está la fe tuya? Entonces quiere decir que tú estás de antemano entendiendo que tú vas a volver a fallar y que eso te va a volver a... pues entonces ese es tu problema. Si tú vas... Orando. Vamos a ver Laura. Laura dice que yo no use esa expresión. Dice, no use eso, que eso es ofensivo. Pues eso es tu prerrogativa. Si tú quieres cambiar y tú quieres que la oración te ayude, te ayudamos de momento. Es como cuando vas a la emergencia y te ponen una curita. Te caíste, te pusieron una curita, vete para allá, a tu casa, vete. Entonces tú llegaste a tu casa, te quitaste la curita y seguiste molestando y te tiraste de un árbol más alto y entonces en vez de darte un cantacito te rompiste las 2 piernas. Pero mi hijo, si tú llegaste aquí te pusimos una curita, ¿y por qué? Pues eso es lo que pasa con la oración que nosotros hacemos, le damos la curita y cuando llega allá la persona sigue mintiendo, sigue haciendo su vida tal como lo hacía antes. Como las iglesias evangélicas que te dicen, el que acepta a Jesús como su salvador personal, que levante la mano, y vienen los borrachos y levantan hasta 2 manos. No, es una sola mano. Y entonces ese borracho que en ese día le dijeron que Jesús era lindo, era bueno y que él iba a ser salvo, él viene y se acepta al Señor. Entonces ellos se fueron, pusieron el número, pues tantas personas esta noche conocieron al Señor, y nadie fue a donde el borrachito y le dijo, ven acá, ¿qué está ocasionando que estés borracho? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Y nadie le da seguimiento, el borrachito vuelve otra vez. Entonces el borrachito, en vez de ir al hospital para una curita, la próxima vez van que lo matan. Porque se metió en un sitio donde no tenía que meterse. Y eso es causa y efecto. Todo lo que estoy presentando aquí es causa y efecto. La situación de la muchacha, la situación del hombre que cometió, es causa y efecto. Yo le digo a ustedes, en el día de hoy, la educación del día de hoy, caviar, es que aprendamos a entender que el mundo espiritual está establecido, tiene sus reglas y que todo es causa y efecto. No estamos inventando la rueda, no estamos empezando con un nuevo mundo en esta encarnación. El mundo existe hace millones de años y por billones de años va a seguir. Y nos toca a nosotros, como ser parte de esa fórmula, en seguir adelantando. Sí, Laura. Aquí Rosy me dice, no entendí ahorita, si una persona abandona a su hijo, puede ser que en la otra vida ese hijo le haga lo mismo. Causa y efecto se paga por la misma persona que le hizo daño. No necesariamente.
No necesariamente la misma persona, la misma circunstancia. Una persona que viene bien buena, excelente. Yo conocí una pareja linda, preciosa, al final se divorciaron, pero una persona linda, ella, que yo apreciaba y quería y quiero mucho. Y ella no podía tener hijos. Y Fran, es que tratamos y vamos al médico. No puede tener, no hay hijos, no hay hijos, no va a poder tener hijos. Entonces tú dices, tú analizas eso, pero una persona tan buena, porque tú hablas con esa persona y tú dices, Dios mío, qué linda esa amistad y esa persona que tiene tan buenos sentimientos y no pueda tener hijos. ¿Por qué? Porque en una vida pasada tenía un hijo, lo desperdició o hizo algo que ocasionara que en esta ocasión, aunque tú no pudiste mantener tu hijo, ahora vas a tener que sufrir el hecho de no poderlo tener. No le hiciste algo a tu hijo, lo maltrataste. De alguna manera. No podemos evaluar el pasado porque no contribuye nada a una regresión. Porque la regresión lo que te puede decir es que tú te portaste mal y te corrobora ese hecho que tú tienes hoy. Y tú hiciste algo que ocasionaste que ese hijo tuyo, que lo perdiera y posiblemente hiciste un aborto. En otra vida. Hiciste un aborto y no te importó nada y aquel bambarán te dijo en la universidad, mira, no, yo no quiero hijos, vamos, y sí, fuiste, o tu papá o algo, no, yo no quiero hijos aquí, bastardo, vamos a pasarte por un... Que la muchacha estuviera encinta, entonces, diga, no, pues vamos a hacerte un aborto, pues ahí viene. Tú debiste haberte puesto, tal vez en esa ocasión, a lo mejor no tuviste la oportunidad, pero tuviste que ponerte de frente, no, yo lo voy a tener como de lugar, yo soy responsable. Entonces cuando llegas a esta vida, pues en vez de tú tener ese tipo de dolor, por tú no poder tener un hijo, pues tu dolor no va a ser ese, va a ser otra cosa que tú hiciste mal. Pues si usted no entiende esto, amigo, yo no puedo hacer mucho más. Yo tengo que decirle que el consuelo que hay es que todo lo que se hace, todo lo que cometió el que fuera, ese tiene que pagar por eso. Todo. No hay forma de que tú te puedas salir de eso. Las muertes en masa, como hay gente que ve en ese artículo de muertes en masa y se identifica cómo es posible eso, pero siempre el que no es espiritista viene con en su mente de que Dios tiene que ver con eso, de que Dios tuvo la culpa, de que Dios permitió que eso pasara. ¿Y qué dijeron los espíritus? Dios mío, si está aquí más claro, apúntenlo por ahí. Dice, todas las leyes que dice, nada acontece sin permiso de Dios, por cuanto es Él quien ha establecido todas las leyes del universo, que rigen el universo. Preguntaréis, ¿por qué ha hecho tal ley en lugar de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, Él le deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias sin obstruir para nada su porvenir. La próxima vez que alguien le venga a decir, no, pero que Dios permitió a los que son espíritas que están estudiando, que son fuertes allí, que están ahí para llevar este mensaje y en su casa espírita o en sus países puedan hacer lo que yo estoy haciendo y hacer publicaciones y hacer videos y usted lleva un mensaje, usted tiene que grabarse la 258A, de que cuando le digan que Dios, tú eres culpable de lo que me está pasando, un religioso, que supuestamente los católicos son los religiosos y lo primero cuando llega una prueba fuerte le echan la culpa a Dios. Es que Dios castiga, como hay otra que dice que Dios castiga con vara y con fuego. Vara o fuego. Ajá, no sé, lo dicen así. Y la ignorancia es tan grande que no se dan cuenta y no entienden el mundo espiritual que Dios le deja toda responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias en obstruir para nada y no obstruye para nada su porvenir. Todo lo que la persona sufre, todo lo que le pasa, no le eche la culpa a Dios. Aprenda eso. En el momento que tú le echas la culpa a Dios, vuelve otra vez a una reencarnación por una situación similar y sufres igual, porque no pasaste la prueba. Si alguien viene y te dice a ti, no, que vamos a hacer una regresión para traer la información del pasado y eso te va a ayudar, eso es erróneo, porque tú no estás pasando la prueba con eso. Tú estás teniendo una información del pasado que ya tú lo puedes saber con lo que yo te estoy diciendo y lo que hace es que añades años de expiación en tu vida. O sea, vamos a dejarnos de cosas y no vamos a analizar por raciocinio la razón de las cosas. Todo lo que acontece en el día de hoy, en tu vida, en tu entorno, en la persona o el que sea, todo tiene una razón de ser. ¿Y por qué eso es así? Porque el Dios lo organizó de esa manera. Dios le dio el libre albedrío y le da toda la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida. Entonces te toca a ti decidir hacer el bien y no hacer el mal. Porque si haces el mal,
entonces contribuye a añadirle a esa cuenta más pruebas que vas a tener que en el futuro mejorar. En el momento que tú vienes para ese ciclo y empiezas a hacer las cosas buenas, como dice Laura, y tomas esa prueba como vencida, aceptando con resignación, y es bien difícil a una persona decirle resígnate, yo estoy pasándole de cuadrito, vamos a decir que me resigne. Gente que predican por el internet, que presentan el espiritismo, que son grandes expositores. Yo le he dicho cuando me dicen, Frank, no la puedo pasar, y resignación. ¿Y cómo? Entonces me dicen, ¿cómo tú crees que puedo tener resignación? Si me está fallando a mí. Y yo me digo entre mí, niña, no han leído el libro, no han leído la codificación. Porque si tú te das cuenta de la resignación, tienes que saber que las pruebas las estás pasando porque tú lo decidiste. Dios te dio todo el propósito, todo el derecho de que tú tomaras la decisión que te diera la gana, y tú tienes que vivir con los resultados. Ok, este es el tema del día de hoy. Amigos, toda situación que esté pasando en su vida, de la manera que sea, evalúele desde el punto de vista de usted primero, y después de que esa persona que está haciendo ese mal, le va a tocar pagar por eso. Los sicarios en México o en Colombia, que matan a las personas por $5, tienen que pagar. Mira que se me mató mi hijo, y hay historias de sicarios que se salen, que le pagan $5 por cada persona que mata cada día, y salen hacia hoy no hay dinero para pagar los $5, y bueno, pero yo tengo que matar porque yo estoy acostumbrado a decir, el primero que pasó inocente le metió un tiro, se limpió la pistola y se la metió y siguió caminando. Aquí no pasa nada, nadie se entera que fue él, nadie se entera. Vas a tener que pagar. El señor que está en este momento en la silla eléctrica o la inyección letal allá en Texas, llegó a ese punto de que posiblemente dice Cachorro que es inocente, pero hay que ver, Cachorro, y quiero que lo aprendas para que te des cuenta cómo funciona el mundo espiritual, de que si eso se ejecuta y se da, estaba envuelto el libre albedrío de él, y él decidió esa prueba, y eso tenía que ser de esa manera. Por eso yo hablo mucho de las misiones. La misión del terminó. Él cumplió con la parte de él. Que nosotros entendamos que se cometió un error. Bueno, el que cometía un error en eso es parte de que también va a tener que pagar. El verdugo va a tener que pagar. El verdugo, en términos de que el que decidió, si lo decidió sin el criterio apropiado, no hizo la investigación correcta y dejó que el criminal real se fuera, él responde por lo que le pasa a las demás personas. Esto es una responsabilidad compartida. Una persona que diga, no, que yo soy solamente abogado y yo defiendo los intereses el que me pague. Y entonces va y lleva a un hombre a la pena de muerte, y era inocente. No vengas a decir que tú no tienes que ver con eso. Tú tienes que ver, porque tú debiste haber verificado y no venderte a los intereses y saber que las cosas se hacen bien. Y en su momento tú vas a tener que pagar por una situación en otra vida. Entonces, ¿a qué resumimos? El espíritu es el alma es inmortal, el alma sobrevive a la muerte y va a venir y va a tener que pagar por todo aquello de lo que hizo mal. Nadie que encarna, nadie, ¿no? Incluyendo a Jesús, que esté en esta tierra pasando por unas vicisitudes, está exento de ser un espíritu imperfecto en ese momento y tener que pasar por pruebas, porque los espíritus que son perfectos y puros ya no reencarnan, ya no vienen aquí, ni vienen con una misión para sufrir, no, el que está encarnado, que tiene carne y hueso, tiene tiene un sufrimiento, tiene una situación que tiene que liquidar. ¿Por qué? Porque no ha terminado su función. ¿Y por qué? Porque en el momento que llega al mundo espiritual y es espíritu puro y perfecto, tiene otras responsabilidades que venir otra vez a encarnar. ¿Y tú te crees que a los espíritus, después que han pasado toda una vida pasándola, le agrada regresar a la tierra? Aunque tengan los beneficios económicos que sean. Ellos les interesa lo que es estar allá en la parte no contemplativa, sino en la parte bien con Dios. ¿Okay? Wilmary, me alegro que te guste el tema, es un tema muy serio. No, la computadora no me deja escribir. Rosy pregunta que si también se paga con enfermedad. Sí, todo está relacionado. O un espíritu que se prestó para eso. Ahora, la persona que ahorita estaba diciendo de que no, que Dios permite que una persona venga y le dé, sí, es muy posible desde el punto de vista de expiación, pero no porque Dios,
lo permita, sino que porque esa persona tiene una prueba y está pasándola, esa persona puede ser que contribuya al sufrimiento para él poder pagar eso, porque se paga con sufrimiento. ¿Cómo es, Laura? Si tú hiciste sufrir, ¿cómo es? Esto lo enseñó Andrés. Dime cuánto sufres y te diré cuánto hiciste sufrir. Entonces, si ahí envuelto en eso, hay un espíritu inferior envuelto en eso, no fue Dios, ni fue el permiso de Dios, porque Dios dice claramente en el 258A, y eso es bueno que yo quisiera que lo apuntaran y nadie se lo olvidara, lo pusieron un clavito así en la nevera. Dice, todas las leyes rigen el universo, eso lo decide Dios, ¿verdad? Preguntaréis, ¿por qué ha hecho tal ley en lugar de otra? Al dar al espíritu la libertad de elegir, él le deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias sin obstruir para nada su porvenir. Suya puede ser la senda del bien, así como la del mal. Pero si cae derrotado, le quedará un consuelo, el de que todo no terminó para él, y que Dios, en su bondad, le deja libre para reiniciar lo que hizo mal. Además, es menester, ¿y cómo lo reinicia? En una nueva reencarnación. Además, es menester distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios de aquello otro que es obra del hombre. Si un peligro os amenaza, no seréis vosotros quienes lo hayáis creado, sino Dios. Pero podéis exponeros voluntariamente a él, porque habéis visto en él un medio para vuestro propio adelanto y Dios lo permite. O sea, la permisibilidad de Dios no puede ser justificación para que tú sufras. Dios permite que tú tengas libre albedrío. Y Dios permite que tú decidas por tu vida. Estás sufriendo mucho hoy por la parte económica, pero eso tiene una razón de ser. Tuviste tal vez mucho dinero en el pasado y lo desperdiciaste. Ahora no lo tienes y te das cuenta cómo se sufre por no tenerlo. Entonces, no es Dios, es tú mismo o tú misma con tu comportamiento y tus decisiones. Bajo ninguna circunstancia terminemos este tema pensando que Dios Dios siendo responsable de todo lo que nos ocurre, y que hasta hay que todo lo que le pidamos a Dios no puede hacerse sin permiso, le echemos la culpa a Dios, sino que tú tienes responsabilidad plena en los actos de lo que te ocurre y de lo que te ha de pasar. Yo he enseñado vehementemente estos 2 años de que a Dios hay que pedirle permiso. Y ustedes ven que en mi actividad de los miércoles, cada vez que yo abro el chat, yo oro, cuando hacemos la oración magnética mental, pido permiso. Cuando yo voy a hacer la magnetización del agua, pido permiso. Ya no hemos hecho la magnetización del agua, Laura. Brincamos ese paso. Bueno, estamos hoy a las 7:28, vamos a hacerlo ahorita y después lo vamos a conocer el espíritu protector. ¿Okay? Termino el tema y termino el video para que sea fácil de manejar, indicando que Dios no le echemos la culpa, de que nosotros somos responsables de todo, aunque no nos acordemos, de que nosotros tenemos libre albedrío y que el libre albedrío determina todo en tu vida, y que cualquier cosa, cualquiera que pase en tu vida tiene que tener una razón espiritual y una raíz espiritual. Eso te lo enseño, te lo presento. Acuérdate del ítem 258. Rosy, acuérdate de eso. Apúntalo en tu mente, 258, para que lo cites allí como yo lo cito. 258 y 258A. ¿Por qué yo sufro? 258A. Porque tú tienes libre albedrío y Dios no entra en todas las decisiones que tú tienes que hacer en la vida. Eso viene de antemano, cocinado de antemano, como una pizza express de la vida anterior. El que no cree en la reencarnación se pierde de entender esto y va a seguir su vida de una manera, porque los religiosos no entienden esto. Esto, para entenderlo, hay que llegar hasta un punto donde tú, eso tiene lógica y razón. ¿Okay? Termino este video para beneficio de este tema y vamos a lo próximo, que es fluidificar el agua y conocer el espíritu protector.